Taller sobre el ABC de la manifestación deliberada 2, ¿sí? Basada en el libro Aquíétate, elígese y conferencia de Neville Goddard. Bueno, les doy la bienvenida, ¿sí? A este curso. Estoy muy feliz que lo estén haciendo. Bueno, supongo que ya a esta altura todos tienen mi libro, ¿sí? Les he pasado, bueno, les doy el PDF para que puedan leerlo en línea. Y bueno, pero más de uno ya lo ha comprado anteriormente. No está incluido, bueno, en el PDF, ¿sí? Que acabo de habilitarlo para que lo puedan leer. No está incluida la introducción respecto a cómo he llegado aquí, ¿sí? Bueno, brevemente les cuento que todo comenzó de muy pequeña. Mi madre me introdujo en todo este tema. Y así he leído muchos libros, de hecho, bueno, y he hecho muchos cursos. Bueno, no tantos cursos, solamente uno, que lo hice 2 veces, el curso de meditación de Método Silva, y pero sobre todas las cosas he aprendido de mi propia experiencia, o sea que podría decir que soy autodidacta. Uno de mis juegos de la niñez era irme a la cama, ¿sí? Y antes de quedarme dormida imaginar escenas. La mayoría eran respecto a mi mejor amiga, ¿sí? Que hoy sigue siendo mi vecina. Y al día siguiente siempre ocurrían todas las cosas que me imaginaba. Generalmente me imaginaba que ella la dejaban venir a mi casa, porque no siempre la dejaban venir a mi casa, que me invitaba a jugar y que jugábamos al desfile y cosas de chicas, eso nada más. Bueno, a lo largo de mi vida pasé por muchas creencias, ¿sí? Y todas, por supuesto, hacían a mi experiencia. En algún momento de mi vida, por ejemplo, creí en los pleiadianos. Creía que lo que decían del plasma, ¿sí? Que venía del sol, de las Pléyades, y que nos fortalecía en energía. Bueno, y hoy mirando en retrospectiva, solo puedo decir que ha sido una experiencia más. Una experiencia elegida con lo que aceptaba como verdad, a sabiendas o no, en ese momento. Y llegué a Neville. Llegué a Neville hace varios años. ¿Cómo conocí a Neville? Bueno, leyendo a Rhonda Byrne, que es la que escribió El Secreto y que hizo la película, que lo nombró varias veces en sus libros, ¿sí? Y luego los libros de Greg Braden, ¿sí? Que volví a leer sobre citas de Neville Goddard. Y ahí fue cuando me despertó la curiosidad. Y no pude más, y bueno, empecé a buscar sobre este autor, ¿sí? Y ahí fue cuando encontré algunas traducciones en un blog de Manu Anderson, que fue el primero, bueno, no sé si habrá sido el primero, por lo menos el primero para mí, ¿sí? Que se dedicó a hacer traducciones de ese autor. Que fue Manu Anderson y Javier Encina, ¿sí? Un señor que yo conocí y que ya no está entre nosotros, falleció. Pero yo conocí y bueno, hemos interactuado en algún momento de este camino espiritual y al que estamos haciendo conscientes. Bueno, y después, bueno, como dije, ahí leí Neville y ahí fue cuando recordé lo que hacía de niña, ¿sí? Entonces puedo dar fe que lo que enseña Neville es verdad, porque yo lo experimenté incluso antes de saber de él, ¿sí? Eh, bueno, ahora continuemos con mi libro. Esa fue una pequeña introducción de cómo fue mi camino y cómo llegué hasta donde estoy acá. Por supuesto que hay un montón de cosas que no les conté, que cuando fui que iba a la iglesia evangelista o que estaba con los budistas. tengo mis historias, ¿sí? A lo largo de la vida. Algún día les voy a contar. Bueno, con respecto al primer capítulo de mi libro, que refiere a qué es un manifestador deliberado, espontáneo e instantáneo. Como saben, mi libro se llama Si quieres ser un manifestador deliberado, espontáneo e instantáneo, aquíétate, elige, sé. Me gustaría contarles, antes de meternos en el tema, cómo escribí este libro, ¿sí? Lo escribí hace 1 año y medio más o menos. Me llevó muy pocos días escribirlo, en pocos días, no sé, 20 días o algo así. Pero lo que se tardó fue más en editarlo, ¿sí? En esa época me habían llegado varios videos de Lyndell Warden, que es un estudiante de Neville, ¿sí? Ese señor tuvo la oportunidad de conocer y de ir a sus conferencias en vivo, ¿sí? En persona. De esos libros, muchos de esos videos, mejor dicho, Graciela Abraham, que es amiga mía, le hacía las traducciones, ¿sí? Fue la que compartimos en el grupo. Y Graciela un día se le ocurrió darme una alegría, darme un regalo, y fue así que concertó, sin yo saberlo,
la posibilidad de una entrevista, ¿sí? Con Lindell Warden, porque ella conoció en ese momento a un coach norteamericano que subía entrevista con Lindell. Bueno, entonces lo contactó y le habló sobre mí y bueno, y arreglamos, después ella me contactó con esta persona y bueno, eh, arreglamos una entrevista, ¿sí? Acordamos día y hora y mediante una llamada telefónica lo entrevisté. Fue un poco lío, porque yo no hablo inglés y Lindell tampoco habla español, por lo que necesitamos como intermediario a Graciela, ¿sí? Que nos hacía las traducciones. Fue una entrevista corta. Cuando finalizamos el día, al día siguiente, me contacté con ese coach norteamericano que nos consiguió la entrevista. Le agradecí por WhatsApp. Hasta ese momento nunca le había escrito por WhatsApp. Le agradecí por WhatsApp y empezamos a interactuar utilizando como herramienta el traductor de Google, ¿sí? Porque él tampoco entiende español. En esa interacción me preguntó si yo había escrito un libro. Le dije que no, pero tenía intenciones de hacerlo. Bueno, de hecho siempre decía que iba a hacer un libro, pero siempre quedaba ahí en el olvido. Recuerdo que unos días antes le había comentado a Graciela, ¿sí? Que había decidido escribir mi libro. Pero fue solo una mención, ya que en ningún momento me puse a hacerlo. Regresando a la conversación con el coach, me instó a que lo hiciera y que él me ayudaría, ¿sí? De hecho, cada día preguntaba si había escrito mi libro, hasta que por fin, bueno, de tanto que me preguntaba, digo, bueno, voy a escribir mi libro, ¿sí? Y lo hice rápidamente. Y este coach me lo editó, ¿sí? La edición se tardó bastante porque yo tenía que mandarle el PDF, él lo corregía, después habían cambios que se lo hacía automáticamente su sistema, por el tema de los acentos que están mal puestos. Seguramente habrán notado que algunos signos de puntuación están mal, bueno, pero no importa, no pudimos corregir todo y así lo dejamos. Lo dejamos así con algunos errores en honor a la interacción entre una argentina y un norteamericano que solo se comunicaban gracias al traductor Google. Y él me subió el libro a Amazon, ¿sí? Y todo eso me lo hizo gratuitamente. Y así nació mi libro. Solo fue una decisión de escribirlo que hizo que todo lo demás sucediera, ¿sí? Bueno, ahora regresando al primer capítulo. Refiere, ¿qué es un manifestador deliberado, espontáneo e instantáneo? Es una persona que hace realidad sus deseos en forma inmediata, ¿sí? A medida que nos hacemos buenos en este arte, vamos generando creencias, elegidas conscientemente, y formamos nuestro archivo. ¿Ha notado que algunas cosas se manifiestan de inmediato? Bueno, ya está establecida la creencia, por lo que solo la estamos refrescando, ¿sí? Muchas veces pienso en alguien y ese alguien de inmediato se comunica conmigo. Es que ya he tenido esa experiencia muchas veces, por lo que ya sé que si pienso eso sucede, aunque ese pensar sea inconsciente. Y sucede. Hay una conferencia en Evir que me gustaría que le dieran un vistazo que se llama La Verdadera Vid, ¿sí? La pueden encontrar en Google o también en mi grupo. El resumen de esta conferencia es que la imaginación es la verdadera vid, ¿sí? La que debe ser podada. En otras palabras, hacer de nuestra imaginación una imaginación deliberada, que cada contenido haya sido elegido por nosotros cuidadosamente en forma consciente. Y vamos podando a medida que nos confrontamos con experiencias que no son de nuestro agrado, y elegimos las que sí son de nuestras preferencias, asumiendo. Y es así como nos convertimos en manifestadores deliberados, espontáneos e instantáneos, cuando armamos un cuerpo de creencias elegido a sabiendas en todos sus detalles. En el capítulo 1 del libro describo que todo es energía. Somos esa energía y todo cuanto existe no es más que lo mismo, toda vez que energía es todo lo que existe, ¿sí? Que somos el creador por ser esa energía y somos el seleccionador de nuestras experiencias terrenales. Cada experiencia es elegida por nuestro sistema de creencias, conscientes o inconscientes. Recordemos lo que vimos hace un momento. La idea es hacer un sistema de creencias consciente, en todos sus detalles. A esto algunos lo llaman despertar. Yo creo que el despertar no es un evento, ¿sí? Sino que es un proceso, y la vida misma es ese proceso. Vivimos y a medida que lo hacemos nos confrontamos con nuestras creencias, y algunas serán de nuestro agrado y otras no.
Y entonces es cuando podemos imprimir cambios. Dijimos que seleccionamos con nuestro sistema de creencias. Y así es. Elegimos una versión de realidad. Todas las versiones existen en estado amorfo para pasar a la amorfidad, mundo material, en forma de eventos o circunstancias. Es muy loco creer que hay muchas versiones de realidad, pero efectivamente es así. Me voy a referir a ustedes ahora en forma singular, ¿sí? Tú. Cierra tus ojos e imagina diferentes posibilidades sobre un mismo evento, ¿sí? Lo imaginado, lo que estás imaginando es verdad, es real. Cuando imaginamos, estamos siendo conscientes de lo que estamos imaginando, y es real. Entonces, ¿te has dado cuenta que existen diferentes versiones de realidad? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Toma algo que quieras en la vida, ¿sí? Algo que te guste. Algo pequeño, algo que sea trivial. Cierra tus ojos e imagina diferentes posibilidades de ese evento. Imagina que ese evento se cumple. Imagina que ese evento no se cumple. Imagina que salga algo más o menos o que suceda algo inesperado, ¿sí? Deja volar la imaginación. Imagina diferentes versiones sobre eso que elegiste. Imagina diferentes resultados, diferentes experiencias. Te voy a dar un ejemplo, así después lo retomas este ejercicio y lo puedes hacer mejor, ¿sí? Por ejemplo, puedo tomar el tema de este verano, ¿sí? Este es un verano, a mí me gustan los veranos, es un verano con altas temperaturas. Puede ser un verano con temperaturas que oscilaron en los 25 grados promedio, un verano frío inexplicablemente, un verano que nevó en forma inexplicable. ¿Se entiende? Entonces, lo has imaginado. Entonces, todas esas versiones de realidad existen. Es decir, todas estas cosas que di como el ejemplo existen, ¿sí? Pero no todas esas versiones están sincronizadas con el corazón. Solo con una, y esa es la que eliges, ¿sí? Puede que sientas temor, rechazo o aprecio, y esas son las emociones que eligen la versión de realidad para que colapse como realidad física. ¿Se entendió? Sigamos, igual lo vamos a retomar más adelante. Sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias está formado por creencias que sabemos que las tenemos y creencias que no tenemos ni idea que están allí. Y por eso les dije que el despertar es un proceso. A medida que vivimos, nos confrontamos con nuestras creencias, que podemos tomar nota de ellas porque se refleja en nuestras experiencias. Por ejemplo, voy por la calle y veo a alguien que me insulta. Bueno, allí me doy cuenta, me estoy confrontando con mis creencias, ¿sí? Yo no sabía que las tenía, ¿sí? Me estoy confrontando con mi estado de conciencia, con lo que acepto como verdad, a sabiendas o en forma inconsciente. En este caso de que existen personas violentas, que la gente es violenta conmigo y, para ser más específico, que ese alguien me insulta. No necesitamos identificar nuestras creencias porque aquí y ahora, como dice Neville, somos la suma total de todas nuestras creencias. Nuestras circunstancias nos muestran nuestras creencias. Sean de la niñez, de la adolescencia, de otras vidas, lo cierto que acá y ahora soy todas mis creencias. Y ahora no es un momento en el tiempo o ni un lugar en el espacio, es la imaginación. Por ejemplo, cierro mis ojos e imagino mi niñez. Y mi niñez estoy viviendo. Si imagino mi adolescencia estoy viviendo. Por lo que es absurdo identificar el nacimiento de una creencia, porque es posible que tengamos alguna pista, ¿sí? Pero que luego nos lleva a otro momento, y luego a otro, y luego a otro, y nunca terminamos de encontrar la raíz del asunto, ¿sí? Pues se divide en diferentes ramificaciones. Así que, ¿para qué perder el tiempo? Vayamos directamente a lo simple. Por lo tanto, la forma más sencilla es tan solo observar nuestras vidas, y lo que no nos gusta, cambiar de elección, y lo que nos gusta, perpetuar la elección. Hay una conferencia que me gusta mucho, de Neville, por supuesto, que se llama Arrepentimiento, un regalo de Dios. Neville explica todo ahí basado en la Biblia, ¿sí? Y ha tenido experiencias místicas. Bueno, lo que no hemos seguido la Biblia, tenemos otras clases de experiencias, y no místicas precisamente. En esta conferencia describe que para movernos de un estado de conciencia a otro,
es decir, un cambio de sistema de creencias, cambias una sola creencia y ya es un estado de conciencia distinto, es necesario el arrepentimiento. Y menciona que arrepentimiento es un cambio de actitud, ¿sí? La actitud es la forma de un individuo de moverse en la vida. Y esta forma de moverse está basada en sus creencias. Por lo tanto, arrepentimiento refiere a un cambio de creencias. Y un cambio de creencias, bueno, es orar, ¿sí? Cuando oramos nos movemos a una realidad donde eso que queremos está sucediendo. ¿Recuerdan el ejercicio de cerrar los ojos e imaginar diferentes posibilidades sobre un mismo asunto, verdad? En la imaginación vemos muchas posibilidades y elegimos una, justo esa con la que la insuflamos de emoción. Las emociones principales son las de aprecio y de rechazo, ¿sí? Entonces, si en tu imaginación sientes aprecio por eso que quieres, mantén esa sensación y se convertirá en sentimiento de ser. Y eso es arrepentimiento, eso es orar. Continuemos con el tema del libro, ¿sí? Creencias arraigadas. Nosotros damos lugar a nuestras experiencias con nuestros calificativos. Entonces, si sostienes que tienes creencias y le agregas el calificativo de arraigadas, pues ya sabes lo que sucede, ¿verdad? Además de vivir en un mundo de asociaciones donde el arraigo está asociado a algo que no es de nuestro agrado. Entonces, las creencias son solo eso, creencias. Y si quieres tener experiencias sublimes, ponle calificativos a tus creencias y sostén que son sublimes y ya. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera sesión del capítulo. Les cuento que en este curso voy a dar la presentación, simplemente va a ser una introducción, ¿sí?, al método Aquietate, Elígese. Lo vamos a ver en el último capítulo seguramente. Y con respecto a esto, bueno, simplemente practiquen y sepan que cuando nosotros estamos imaginando, la imaginación es real. Entonces, pueden tomar ese pequeño ejercicio que hicimos o simplemente cerrar los ojos, imaginar cualquier cosa y empezar a hacerse cómplices, ¿sí?, de su propia imaginación, sabiendo que lo que están imaginando es verdad, es real, ¿sí? No colapsó como realidad física. ¿Qué significa que no colapsó como realidad física? Es que nuestros sentidos físicos no lo identifican, ¿sí? Pero nuestros sentidos físicos no lo identifican porque no lo creemos real. En el momento que le damos ese toque de realidad, que empezamos a tomar nuestra imaginación como algo real, en ese momento nuestros sentidos físicos lo van a identificar. Y a eso se llama colapsar como realidad física. Bueno, así que a practicar y tomen algo lindo, algo, no sé, por supuesto no van a tomar un drama, ¿sí?, algo terrible. Tomen alguna circunstancia, una flor, o un postre, o su deseo, porque no importa que sea. Y empiecen a jugar, y a tener esa sensación de que lo que están imaginando es verdad, es real, ¿sí? Esta semana practiquen eso. Un besito a todos y nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao.